Hola familia, Dios les bendiga mucho. Bueno, seguimos en nuestra lectura. Bienvenidos. Recuerden que estamos leyendo este libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Espero que haya sido de bendición para muchos de los que se han podido conectar y han podido disfrutar de este contenido. Les espero en mi canal de YouTube, El Viejo Santi. Y dice, vayamos al Nuevo Testamento y observemos a los discípulos y a los demás líderes del comienzo del cristianismo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no había mayor profeta que él, se encontró encadenado en el hediondo calabozo de Herodes. Allí, una malvada mujer llamada Herodías hizo que le cortaran la cabeza como venganza, debido a que él había acusado de comportarse inmoralmente. No se nos dice en la Biblia que algún ángel visitó el calabozo de Juan para explicarle el significado de su persecución. Este gran hombre, consagrado a Dios, que había sido escogido como el precursor de Jesús, atravesó por experiencias que lo dejaron desconcertado, tal y como nos sucede a nosotros. Nos conforta el saber que cuando Juan estaba encadenado, reaccionó de una manera muy humana. Desde su calabozo le envió un mensaje secreto a Jesús, en el que preguntó, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Ha sentido usted alguna vez el deseo de hacer esa pregunta? Presta atención al martirio de Esteban, quien murió apedreado por proclamar el nombre de Cristo, y al discípulo Jacobo, a quien se le dedica solo un versículo en el capítulo 12 de Hechos, donde dice, y el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos capítulo 12, versículo 2. La tradición dice que 10 de los 12 apóstoles fueron ejecutados, excluyendo a Judas, quien se suicidó, y a Juan, quien estaba en el exilio. También creemos que Pablo, quien fue perseguido, apedreado y azotado, más tarde murió decapitado en una cárcel romana. En el capítulo 11 de Hebreos se relata acerca de algunos de los creyentes que sufrieron por el nombre de Cristo. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 39. Lea otra vez el último versículo. Fíjese en que estos santos vivieron con la esperanza de una promesa que no había sido cumplida cuando llegó el momento de sus muertes. Nunca recibieron ninguna explicación. Solo podían aferrarse de su fe para mantenerse firmes. En el momento de su persecución, un comentario en la Biblia de aplicación personal dice lo siguiente acerca de este capítulo. Estos versículos son un resumen de las vidas de otros grandes hombres y mujeres de la fe. Algunos experimentaron victorias excepcionales, incluso por encima de amenazas de muerte, pero otros fueron brutalmente maltratados, torturados y asesinados. Tener una fe firme en Dios no garantiza una vida feliz y libre de problemas. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza que habremos de sufrir alguna forma de abuso de parte del mundo. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de nuestro sufrimiento, pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Esa es precisamente la verdad que debemos comprender. Muy pocos de nosotros somos llamados a entregar nuestras vidas como los creyentes del comienzo de la iglesia, pero existen algunos ejemplos de ellos en estos tiempos modernos. Trate de explicar el siguiente ejemplo. El reverendo Bill relató una experiencia en su libro Demasiado ocupado para no orar, que nos habla dramáticamente de esta verdad. Hace un par de años, un miembro del grupo musical de mi iglesia y yo fuimos invitados por un líder cristiano llamado Jesús a ir a la parte del sur de la India.
Allí nos reunimos a un equipo de personas procedentes de distintos lugares de los Estados Unidos. Nos dijeron que Dios nos usaría con el fin de alcanzar para Cristo a los musulmanes, a los hindúes y a otras personas que no tenían ninguna religión. Todos pensábamos que Dios nos había llamado con ese propósito, pero ninguno de nosotros sabía qué era lo que podríamos esperar que sucediera. Cuando llegamos, Jesús se reunió con nosotros y nos invitó a ir a su casa. Durante algunos días nos habló de su ministerio. El padre Jesús, quien era un dinámico líder y orador, había comenzado la misión en una área cuya población era mayormente hindú. Un día, uno de los líderes hindúes vino a ver al padre Jesús y le pidió que orara por él. Como tenía muchas ganas de orar con él, con la esperanza de que le guiara a aceptar a Jesucristo. Lo llevó con él a una habitación privada, se arrodilló junto con él, cerró los ojos y comenzó a orar. Mientras oraba, el hindú metió una mano debajo de su bata, sacó un cuchillo y le apuñaleó varias veces. Parce, fuerte. Al oír los gritos de su padre, Jesús corrió a ayudarle. Lo sostuvo en sus brazos mientras que la sangre que brotaba de las heridas caía sobre el piso. 3 días después su padre murió. Cuando se encontraba en su lecho de muerte, le dijo a su hijo: por favor, dile a ese hombre que le he perdonado. Cuida de tu madre y sigue adelante con el ministerio. Haz todo lo que sea necesario con el fin de ganar a las personas para Cristo. Qué historia más alentadora y humillante. Me hace sentir avergonzado por haberme quejado de los problemas y frustraciones insignificantes que he experimentado a través de los años. Un día el Señor pudiera exigir de mí un sacrificio como este por la causa de Cristo. Si fuera así, le pido que Él me dé el valor suficiente para aceptar cualquiera que sea su voluntad para mí. Incalculables multitudes han dedicado sus vidas de esta manera a su servicio. Así que dígame, ¿de dónde hemos sacado la idea de que la vida cristiana es algo fácil? ¿De dónde está la evidencia de la teología de decirlo y reclamarlo, que promete que Dios irá delante de nosotros con su gran escoba cósmica barriendo a un lado todas las pruebas y las incertidumbres inquietantes que pudiera haber en nuestro camino? Por lo contrario, Jesús dijo a sus discípulos que deberían esperar tener sufrimientos. Les advirtió: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. El apóstol Pablo escribió: sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 4 y 5. Pero no nos dejó ninguna posibilidad de duda acerca de las dificultades de la vida cristiana, cuando escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Presta atención en cada uno de esos versículos, a la coexistencia tanto del gozo como del dolor. Esto es lo que los escritores bíblicos nos han dicho de manera muy clara que podemos esperar, y sin embargo, parece que estamos decididos a escribir nuevamente la Biblia. Esa clase de actitud que nos hace presas fáciles de las trampas de Satanás. Mi preocupación es que parece que muchos creyentes piensan que Dios tiene la obligación de permitirles navegar en un mar calmado, o de por lo menos darles una explicación completa, y tal vez pedirles disculpas por las dificultades que encuentran en su camino. Nunca debemos olvidar que Él, después de todo, es Dios. Él es majestuoso, santo y soberano. No tiene que rendirle cuentas a nadie. No es un recadero a nuestro servicio. No es un genio que sale de una botella para satisfacer nuestros caprichos. No es nuestro siervo. Nosotros lo somos de Él. Y la razón de nuestra existencia es glorificarle y honrarle. Aún así, a veces Él realiza poderosos milagros a nuestro favor. A veces escoge explicarnos lo que ha hecho en nuestras vidas. A veces su presencia es tan real como si no nos hubiéramos encontrado con Él cara a cara.
Pero en otras ocasiones, cuando nada de lo que nos sucede tiene sentido, cuando pensamos que las experiencias que estamos teniendo no son justas, cuando nos sentimos totalmente solos en la sala de espera de Dios, Él simplemente nos dice, confía en mí. Quiere decir esto que estamos destinados a sentirnos deprimidos y tomados como víctimas por las circunstancias en nuestras vidas? Desde luego que no. Pablo dijo que somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 27. Él escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, lo que tenemos en la Biblia es una paradoja. Por una parte, se nos advierte que esperemos sufrimientos y dificultades que pudieran llegar a costarnos incluso nuestras propias vidas. Por otra parte, se nos alienta a que nos regocijemos, seamos agradecidos y tengamos buen ánimo. ¿Cómo podemos unir estas dos ideas contradictorias? ¿Cómo podemos ser victoriosos y estar bajo intensa presión al mismo tiempo? ¿Cómo podemos sentirnos seguros cuando estamos rodeados por la inseguridad? Ese es un misterio que, según el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. En el siguiente capítulo hablaremos de los principios que nos guían a esa extraordinaria tranquilidad del espíritu en medio de la tormenta, la cual también está a la disposición de usted. Coronamos el capítulo 2. Vemos pronto. Título del siguiente capítulo: lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando no lo tenga para nosotros. Un abrazo y vamos a orar. Amado Dios, mil gracias por esta conexión, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de deleitarnos por medio de tu palabra, Señor, por medio de héroes y historias que de pronto nos llenan de miedo, Señor, de temor y aún pensar, Padre, que vinimos aquí a sufrir, pero, Padre, sin lugar a duda nos quieres explicar algo. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que se han conectado, Señor. Oro por todo lo que están haciendo, por sus sueños, por sus metas, para que te conozcan. Si de pronto alguna persona que se ha conectado no te conoce y siente y piensa que tú eres ese Dios que se olvida, eres ese Dios que no tiene en cuenta el perdón, eres ese Dios que odia, Señor. Y sabemos que tú eres amor. Amado Dios, mil gracias, Padre, y dejamos esta oración en tus santas manos, Señor, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Un abracito, Dios les bendiga y les dejo con esto. Este deleite, bello atardecer, familia. Un abrazo.